Hace pocos días se cumplió un aniversario de la muerte de Andrés Carrasco, investigador, científico, perseguido, censurado, expulsado del CONICET. Fue la primera persona que investigó sobre, o una de las primeras personas que investigó sobre el glifosato y sus efectos tóxicos y nefastos. Y hoy estamos con Anabel Pomar, que es periodista, que es investigadora y que es parte de este espacio. Buenas tardes, Anabel. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por este espacio y por esta oportunidad de tener algunos minutos para poder hablar de cosas así tan importantes como son nada más y nada menos que la ciencia, en este caso un científico del lado del pueblo, algo que a veces parece una utopía y que Andrés se encargó de encarnar y de hacer realidad. Bueno, vos no lo conociste, Andrés Carrasco, yo tampoco, pero indudablemente creó una huella sobre un grupo de investigadores, de científicos, y lo que planteaba Andrés Carrasco hoy tiene absoluta vigencia. Sí, claro, tiene vigencia porque la importancia que tuvo el trabajo del doctor Carrasco fue que él hizo trabajo de lo que hacen los investigadores, ¿no? Que hacen trabajos en laboratorios, pero de una molécula, de uno de los plaguicidas más utilizados, del herbicida más utilizado en nuestro país hoy por hoy. Eso hace de que sea muy vigente su trabajo, que es el glifosato. Y la importancia de eso es que además de ver y de hacer ese trabajo tan importante, en el caso del doctor Carrasco lo que él hizo fue acercarse a las personas fumigadas, en los pueblos fumigados, y decirles eso que ustedes están denunciando en muchísima soledad, aún continúan en muchísima soledad muchos pueblos fumigados reclamando, eso que ustedes están fumigando, yo tengo pruebas de que sucede así como ustedes dicen, ¿no? Y se puso al servicio de esas comunidades para denunciarlo. Creo que ese ha sido el legado más importante, pero su presencia más importante aún hoy cuando no está es esa, el que los pueblos fumigados hoy en la Argentina sigue siendo uno de los principales herbicidas, no es el único tóxico, pero es el más conocido y se sigue pulverizando en todos lados, ¿no? Y por supuesto lo que es más triste y tremendo son las afectaciones que provoca, ¿no?, la utilización del glifosato en Argentina. Recordemos, el país más pulverizado del mundo. El glifosato se utiliza en Argentina desde el 70 y pico. La diferencia es lo que termina pasando en el 97 cuando se incorpora la soja transgénica, que está resistente al glifosato, es que el glifosato se vuelve el número uno. Y desde esos fines del 90, cuando se incorpora la soja a hoy, el crecimiento de volumen se calcula que creció, o sea, se utiliza un 1400% más de glifosato. Una sustancia que recordemos, un herbicida, un plaguicida, que es probable cancerígeno, que produce estrés oxidativo y que es genotóxico también, ¿no? Digamos, es una sustancia muy peligrosa para las personas y para el ambiente. Ahora, parece ser que entre esos años y hoy ha habido una continuidad en una política de Estado al respecto. Sí, eso que vos estás diciendo es una afirmación que yo comparto, pero en realidad los números, el desarrollo, digamos, de este modelo es absolutamente avalado por el Estado, ¿no? Claro. De profundización del agronegocio, aparte le llaman agricultura, lo cual es mucho más grave, ¿no? Hay que desarmar tanta cosa ahí, en esta cosa de producimos alimentos, ¿no? En Argentina como productor de alimentos. Bueno, en realidad lo que se ha consolidado, y sí, es el Estado ahí que tiene un rol potenciador y que es el que propicia esto. Lo que se ha consolidado es la producción de commodities que avanzan sobre los territorios, que avanzan sobre la biodiversidad, porque todo es, donde antes había montes o bosques, se deforesta para plantar soja y más soja, no hay grieta partidaria y el modelo profundiza eso, ¿no? Donde
se ha consensuado de que esa es la única salida. Y bueno, y las consecuencias de todo eso es lo que vamos a sufrir, sufrimos en el presente, estamos sufriendo y vamos a sufrir, lo cual es más lamentable a futuro, ¿no? Y ahí vamos a tener un problema de salud, que es el que estamos viviendo. En su momento, Andrés Carrasco, que es a él a quien estábamos recordando, nos decía que Argentina era un gran experimento a cielo abierto, ¿no? Y seguimos siendo eso, con una situación tristísima, porque no es solamente el glifosato lo que inunda nuestros campos, sino que hablamos de las centenares de sustancias que se utilizan en el agro, pero podemos, no sé, de principios activos o de productos unos 500, o sea, como para hacer un rápido cálculo. Ahí además estamos utilizando 139 plaguicidas altamente peligrosos que ya están prohibidos en otros lados del mundo. Entonces Argentina sigue siendo ese gran experimento a cielo abierto. En Argentina llueve glifosato en las ciudades. Hay campañas que han demostrado que hay personas que nunca pisaron en un campo y que tienen adentro del cuerpo agrotóxicos, ¿no? Entonces eso significa que están en nuestros ambientes, en nuestros alimentos, en el agua. Digo, están haciendo daño en bienes naturales comunes que no se pueden reparar y sin los cuales no podemos vivir, como son el aire y el agua. A propósito de esto, vos fuiste parte de un equipo que trabajó en la investigación de los papers de Monsanto y de varias de estas empresas en juicios donde terminaron condenados en Estados Unidos y donde de alguna manera tu visión era de las mentiras que había en cada cadena de aprobaciones de estos tóxicos. Sí, tuve el privilegio y la oportunidad de trabajar colaborativamente con una propuesta que en su momento lanzó la cooperativa La Vaca, que hablaba de los papeles de Monsanto, ¿no? Tienen un sitio especial, monsantopapers.org. Ahí yo participo de lo que es la traducción. Entonces estamos hablando de documentación, de juicios, se consiguieron como pruebas contra el Roundup, que es el nombre de la marca comercial del glifosato de Monsanto en su momento, que después compró Bayer. Es esa misma sustancia la que recibimos acá en Argentina, ¿no? En este caso, las propias personas que venden el producto admiten de que hay pruebas suficientes para asegurar lo que decimos en los pueblos fumigados, que esa sustancia enferma y mata. Es decir, de que tiene cancerígenos, además del glifosato, que es un probable cancerígeno según la IARC, que es genotóxico, recién fue categorizado como genotóxico también en 2015. Bueno, la empresa en esos papeles, en esa documentación, lo sabía, pero décadas antes, y lo ocultaban. Entonces, en toda esa documentación ha permitido en Estados Unidos, por ejemplo, condenar a Monsanto Bayer, pero además ha condenado a la empresa por actuar con malicia. Hay una documentación en la cual la empresa, por ejemplo, contratan en un momento un especialista en genotoxicidad para las evaluaciones del producto, ¿no? Este genotóxico contratado, ¿no?, por el Monsanto en ese momento. Obviamente. Hace sus primeras conclusiones, ¿no?, de la genotoxicidad. Y dice, sí, hay índices claros de genotoxicidad, y hace unas recomendaciones. Los documentos que figuran dentro de los Monsanto Papers, de los papeles de Monsanto, que lo pueden leer, hay un cruce de correos entre los jefes de asuntos regulatorios, los toxicólogos, estamos hablando de capos de la empresa, ¿sí?, no 4 de copas, en los cuales dicen, este señor que contratamos, este científico que contratamos, no está entendiendo para qué lo contratamos. Así, pero así como... Entonces, bueno, parece que le fueron y le explicaron, el científico está fallecido, Parry es el apellido, él vuelve a decir, no, mirá, mi conclusión es esta. Entonces, estas personas, ¿qué hacen? Sacan la sustancia, cambian la formulación para que no sea genotóxica. No. Lo que hacen es cambiar a quien contratan. Prescinden de los servicios de Parry, ocultan esa información, lo cambian y ponen otro científico que por supuesto termina concluyendo que no había indicios de genotoxicidad. Claro. Y en uno de esos correos dice textualmente, no podemos hacer lo que Parry dice porque eso saldría mucho y los signos
a ellos están hablando de dólares, pero el signo pesos, escrito muchísimas veces, como 10-12, lo ves en el correo así, te estremece, ¿no? Entonces es lo que queda claro, como si faltaran pruebas, pero ahí hay pruebas nuevamente de que la industria prioriza vender su producto a como dé lugar, o sea, prioriza la maximización de sus ganancias, ¿no? El tema es qué pasa cuando los gobiernos que autorizan, ahí debería representar y defender la salud pública, ¿no? No la maximización de las ganancias de las corporaciones. Entonces vos ahí decís, bueno, a ver, ¿qué hace el Estado? Permite sustancias que las propias corporaciones saben y ocultan de que hacen daño, el Estado lo permite, y las personas mientras tanto enferman o son contaminadas o enferman o mueren, ¿no? Tienen confianza ciega en las empresas. El procedimiento por el cual se aprueban estos plaguicidas es basado en informes de las propias empresas. Entonces, una empresa viene y te dice, tiene que demostrar dos cosas: que el producto sirve para lo que te dicen, por ejemplo, para matar tal yuyo, y después, en el tema de salud, ellos te dicen, y no provoca daño. Bueno, ¿qué hacen los estados o el Estado argentino? Le cree ciegamente a esa empresa. Y esos informes en Argentina sigue siendo así. Además, son secretos, porque lo que hace el Estado es proteger la reserva comercial de la empresa, ¿no? Secreto comercial de la empresa. En un momento hubo un cambio sobre esto, el secreto, ¿no?, de los trabajos científicos. Hubo un cambio interesante en la Unión Europea. Científicos independientes, sin conflictos de interés, pudieran acceder a esa información. Y lo que encontraron, o sea, que la mayoría de los trabajos tenían errores metodológicos, falseaban documentación, falseaban datos, ¿no? Y bueno, eso es tremendo. Es más tremendo cuando después escuchamos a los defensores de este modelo de agronegocio, drogadependiente, envenenador, porque depende de esos venenos para funcionar, decir, la población no tiene que alertarse ni estar preocupada porque es una de las industrias más reguladas y controladas del mercado. Esto lo que demuestra es que, bueno, la ciencia, algo que decía también Carrasco, ¿no?, y la ciencia no es neutral, que responde a poderes, y en este caso responde a poderes corporativos, y la salud pública está amenazada por estos productos, y es lo que hay que desarmar. Los científicos y las científicas lo que deben hacer es trabajar para la salud pública y no para estas corporaciones, trabajar para desnudar estos mecanismos que permiten que hoy por hoy, en el caso de los plaguicidas sucede muchísimo, con esta y con otras sustancias, le digamos, repitamos como verdad científica lo que es una publicidad modelada y pagada por las corporaciones. Esto que vos nos contás, o lo que planteaba Andrés Carrasco, o lo que plantean una inmensidad de profesionales, de científicos en este sentido, es normalmente silenciado, no es lo que sale en los grandes medios. No, claro, y además las personas en los territorios, yo aclaré que soy periodista, trabajo en temas ambientales hace mucho tiempo, tendría mayormente especializada en agrotóxicos, pero además soy una persona que vive en un pueblo fumigado. Claro. Y es tremendo ver cuando las personas vamos y decimos, hola, mirá, nos estamos enfermando, nos están matando, cómo ahí te revolean la ciencia por la cabeza, ¿no? Claro. Y te dicen, bueno, pero ustedes no entienden nada, y los que saben, gente que sabe de bibliografía científica dice otra cosa. Entonces tampoco les parece evidencia las malformaciones, los abortos espontáneos, la cantidad de cánceres. Yo vivo en un municipio en el cual en 30 manzanas hay 50 casos de cáncer. 50 casos de cáncer en 30 manzanas, que lo único que tienen en común es que están completamente rodeadas por campos ampliamente pulverizados con agrotóxicos. Cuando los vecinos y las vecinas llevamos esa documentación, fue lo primero que nos dijeron. Pero ahí había ingenieros agrónomos, ¿no?, que nos han dicho, pero ustedes no entienden nada, bueno, ustedes no saben nada. Ya que lo nombraste, creo que fue el 10 de enero, ustedes con este grupo fueron con una banderita que decía basta de fumigarnos a un acto de Alberto Fernández y terminaron encanados.
El 11 de enero de este año, del 2023, en el pueblo, en uno de los pueblos del municipio de Exaltación de la Cruz, casualmente es el pueblo donde yo vivo, se inauguró un centro modular de salud, uno le dicen hospital, queda grande la palabra todavía, en el grupo vecinal que trabajamos para justamente denunciar el daño de los venenos, inauguraban algo de salud, nos pareció pertinente estar ahí, ¿no? Con una bandera que decía eso que vos decís, basta de cáncer, paren de fumigarnos. Nos acercamos hasta esa inauguración, intentamos desplegar la bandera y no pudimos porque fuimos censurados, nos quisieron arrancar la bandera, después nos empezaron a querer sacar a nosotros y nosotras, y a un compañero que estaba filmando le pegaron. Cuando ahí le pegaron al compañero nos dimos cuenta de que esta gente, parte de la custodia presidencial o lo que fuera, ahí entendimos que se estaba poniendo muy violento, así que nos dijimos tranquilos, o sea, nos vamos a retirar. Y a 1,5 cuadras de ahí apareció policía bonaerense, varios móviles, y sí, nos detuvieron a 3 personas del grupo. Yo estaba entre esas personas, o sea, nos llevaron detenidos ilegalmente, nos retuvieron ilegalmente. Junto a nosotros había un periodista que empezó a filmar todo el procedimiento irregular. Al periodista le pegaron, le robaron el celular y fue uno de los primeros que lo subieron al patrullero. Terminamos los 4 imputados por resistencia a la autoridad, tenemos imputaciones penales hasta actualmente, digamos, por intentar ejercer un derecho democrático, ¿no? Como es el de manifestarnos. Claro. Ese día no solo imputaron a 3 personas y reprimieron a Exaltación de la Cruz y reprimieron en Exaltación de la Cruz y bajaron la bandera de Exaltación Salud, sino que fue claramente un intento de silenciar a todos los pueblos fumigados de la Argentina, ¿no? Anabel, te agradezco muchísimo. Te agradezco yo, a las personas que quieran visitarse el sitio de Monsanto Papers, de La Vaca, que lo hagan. Buenísimo. Que sigan a la gente de la cooperativa La Vaca, de la revista MU, Por supuesto. Encuéntrenlos ahí que hacen un periodismo necesario, y en el caso que quieran comunicarse conmigo o conocer la lucha de Exaltación de la Cruz, @Exaltación Salud en Instagram, @Exaltación Salud, ok, en Facebook, ahí nos pueden encontrar y si no nos vemos en las calles. Con todo gusto. Muchas gracias, Anabel.